en deuda del Tesoro, es decir, los pesos. Bueno, para hablar de esto estamos en comunicación con el economista Enrique Sewach, exdirector del Banco Central, conocedor de cerca de toda esta temática y que sin duda va a tener alguna opinión contundente acerca de qué es lo que está haciendo el gobierno y qué desarrollo puede tener este plan de conversión de esos pasivos que estuvo expresando en los últimos días. ¿Qué tal, Enrique? Soy Fernando Meaños, gusto en saludarte. ¿Qué tal, Fernando? Un gusto para mí también. Gracias por llamar. Bueno, en primer lugar, ¿qué estás viendo de este operativo de conversión de los pasivos en deuda del Tesoro? Tal como lo explicó el viernes, nos llega un nuevo instrumento, después de las LEVAC, después de las LELIC, ahora vienen las LEREMO, las letras de regulación monetaria, la creatividad que se necesita de los economistas para seguir trayendo nuevos instrumentos con nuevos nombres. Pero, ¿qué estás viendo de todo ese proceso? Bueno, a ver, primero es la continuidad de un proceso que ya había empezado con las LECAPs. Acordate que el Banco Central ya estaba incentivando a los bancos a pasar de pases a un día a LECAPs de las letras del Tesoro del Banco perdón, a las letras del Tesoro, que con un diferencial de tasa para que hicieran el pase. Ahora, bueno, en lugar de ser una letra del Tesoro, va a ser una letra también en cabeza del Tesoro, pero que va a administrar el Banco Central con operaciones de compra-venta o de mercado abierto. La verdad es que, a ver, ya una buena parte de los pasivos monetarios del Banco Central se licuaron con la devaluación de diciembre y con la tasa negativa. Ahora, como ya esa tasa negativa no puede ser mucho más negativa, porque a 4% de inflación las tasas se vuelven positivas casi por definición, el Banco Central dice, bueno, como quiero tener independencia para fijar esa tasa y que esa tasa no me genere mayor emisión cuando le remunero a los bancos pasivos, que se haga cargo el Tesoro del pago de estas tasas y, y el Banco Central lo administra. La verdad que desde el punto de vista del sector público agregado, es un cambio de manos, digamos, que sacaste la deuda del bolsillo derecho y la pasaste al bolsillo izquierdo. Desde el punto de vista fiscal, bueno, aumenta el esfuerzo fiscal o en todo caso aumenta el endeudamiento del sector público porque como estas letras se capitalizan, o capitalizan los intereses, mejor dicho, el Banco Central, el Tesoro no contabiliza pago de intereses, pero al final del día va aumentando la deuda, tarde o temprano va a haber que pagar, es como pagar el mínimo de la tarjeta, un día te dice, bueno, ya está, ya llegaste a lo que podías. Y desde el punto de vista del Banco Central, en la medida que el Banco Central tiene que garantizar la liquidez de estas letras, porque si un banco mañana necesita los fondos para dar más crédito o para devolver depósitos o para lo que fuere, va y le pide al Banco Central, el Banco Central va a tener que garantizar la liquidez. Con lo cual, tampoco está muy claro que eso limite la emisión, porque al final del día, si un banco necesita liquidez, El el Banco central va a Central tener le que emitir. comprará la letra y tendrá que emitir. De verdad es que me parece que a los efectos digamos, de la macro, es poco lo que se puede analizar. O sea, es cierto que le da un poquito más de margen de maniobra al Banco Central respecto de la tasa de interés, pero otra vez, en la medida que aumente la demanda de crédito privado, el banco va a ir al Banco Central, le va a decir, toma, te doy la letra, dame la liquidez que te va a prestar, tengo que hacer Claro. préstamo para consumo, préstamo para las Ahora, empresas, ¿qué, y el Banco Central va a emitir. ¿qué ocurre con la decisión de tasa? Digamos, en este nuevo esquema, y de hecho el otro día cuando le preguntaron a Bausili qué iba a pasar con las tasas, dijo, yo solo hablo de la tasa de política monetaria, de lo que puede pasar con el resto de las tasas, no me voy a ocupar más. ¿Ese esquema lo ves viable como que pueda el Bueno, central sí, a ver. solo fijar la tasa de política monetaria y en base a eso determinar cuánto nos van a pagar a los ahorristas, qué tasa van a fijar los bancos, etcétera? Bueno, a ver, estas letras del Tesoro, las tarjetas de regulación monetaria, van a tener una tasa flotante que es la tasa de política monetaria. Ahí van a directamente estar. Ahora, la verdad que la Argentina o el Banco Central siempre ha tenido problemas con el sistema financiero argentino para que la tasa de política monetaria se traslade
a la tasa pasiva. Es largo de explicar porque hay un problema de la estructura del sistema financiero, de la poca profundidad que tiene el sistema, etcétera. De todas maneras, me parece que en la medida que la tasa de política monetaria empiece a remunerar mejor o a reflejar mejor la tasa de inflación y empiece la demanda de crédito en el sector privado, me parece que los bancos van a empezar a reflejar lentamente esa tasa de política monetaria en la tasa pasiva, pero siempre ha sido un problema que se transfiera rápidamente la tasa de política monetaria a la tasa de depósito. Ahora, ¿ves en el plano de los anuncios del otro día que faltó algo vinculado a la política cambiaria? El gobierno lo único que hizo, tanto Caputo como Bausili, fue reafirmar, fue reconfirmar al 100% todo lo que se viene haciendo, el dólar blend para los exportadores, el famoso crawling peg del 2%, que todo el mundo ya dice que está agotado y que quedó corto y que la inflación ya bajó lo suficiente como para volver a modificarlo, a ir a una convergencia. El gobierno optó por decir, voy a seguir haciendo exactamente lo mismo. Vos estuviste sentado en esas sillas y sabés de lo complejo de esas decisiones. ¿Faltó alguna decisión? ¿Faltó alguna señal en materia de dólar? Bueno, si vos no vas a dar una señal instantánea, lo único que puedes hacer es decir, voy a seguir como estoy. Digamos, ¿no? Es decir, no puedes anunciar que vas a cambiar la política cambiaria dentro de 3 meses, que obviamente los mercados se adelantan. Así que dado que el Banco Central y el Ministerio de Economía no pensaban cambiar el viernes pasado la política cambiaria, bueno, entonces el mensaje es no vamos a cambiar la política cambiaria. Ahora, dicho esto, está claro que todo el régimen de emergencia que se creó en diciembre del año pasado para empezar a recuperar reservas, para achicar la brecha con el blend, para empezar a regularizar los pagos con los importadores, etcétera, bueno, estaba relativamente agotado, ¿no? Es decir, que vas a tener un trimestre, como lo reconoció el propio presidente del Banco Central, en que el Banco Central va a perder reservas, no va a ganar reservas, inclusive más de 3.000 millones de dólares es lo que tiene previsto perder de reservas en el tercer trimestre por pagos de deuda, por estacionalidad, por lo que quieras. Entonces me da la impresión de que efectivamente el gobierno tiene que despejar mejor el esquema del régimen cambiario para adelante. Lo que pasa que, te repito, solo lo puede despejar con un anuncio inmediato, no lo puede despejar siendo, bueno, el 14 de octubre de 2024 vamos a tener otro régimen cambiario, ¿no? Está claro, y para vos todavía es sostenible tanto esos dos indicadores, digamos, tanto el dólar blend como seguir con el crawling peg del 2% cuando una inflación que en los próximos meses claramente va a estar arriba del doble. ¿Todavía es sostenible? Bueno, a ver, ya tenemos algún proceso, un problema de competitividad derivado del tipo de cambio, sobre todo por el escenario internacional. No te olvides que el real se está depreciando fuerte, que es nuestro principal socio comercial, que los precios internacionales de las exportaciones argentinas no están volando como en otro momento, digamos, y que el dólar está fuerte, digamos, como en el mundo. Dado ese escenario internacional, y se está haciendo más complejo sostener esta política cambiaria del 2% contra el 4%. Ahora, tiene razón el gobierno diciendo, mirá, la devaluación no devuelve competitividad si se traslada rápidamente a los precios, que es lo que ha pasado en general en la economía argentina. Es así. Ahora, si vos tenés una política monetaria más creíble y una política fiscal que ahora ya es creíble, digamos, que no lo era en diciembre, lo es ahora, bueno, a lo mejor podés ir alterando el ritmo de devaluación o algún esquema parecido sin que eso signifique un traslado a precios que te coma ese cambio de ritmo. Ahora, me parece que, otra vez, esto tiene que estar inserto en un esquema en donde ya la política fiscal sea más de largo plazo, que haya un acuerdo con el fondo, o por lo menos un marco que le permita un nuevo acuerdo con el fondo, en fin. Me parece que a tomar medidas ahora aisladamente no sirve. Por ahora es sostenible porque cualquier cosa en el corto plazo es sostenible. El tema es si podés empalmarlo con cierta velocidad con un programa
más definitivo, ¿no? Ahora, por último, Enrique, ¿el mercado le corrió el arco, como tantas veces ha pasado, le corrió el arco al gobierno? Porque hace por lo menos 2 o 3 meses que escuchamos, cuando salga la ley bases, todo va a despegar, porque estamos esperando a ver si el gobierno tiene la suficiente pericia política para conseguir esa ley. La ley bases ya estaba aprobada en el Senado hace más de 3 semanas. Y todavía estamos en discusión a ver si hay desconfianza, a ver si el gobierno puede o no puede, tiene el plan, no tiene el plan. ¿El mercado le corrió el arco al gobierno como tantas veces ha ocurrido? No sé si el mercado le corrió el arco. Yo creo que hay dos cosas. Primero, que la ley bases que salió no es la ley bases original, digamos, ¿no? Y le falta, no tiene algunas cosas que son muy importantes, sobre todo en el esquema laboral y en algunas otras áreas. Segundo, me parece que lo que, insisto, lo que ha ido cambiando en este periodo ha sido el escenario internacional. Entonces, el escenario internacional, sobre todo con, insisto, con el real en Brasil, te dice, bueno, mirá, está todo muy lindo, pero esta política cambiaria tiene algunos problemas. Entonces, me parece que o el gobierno avanza más rápido en algunas reformas de baja de impuestos o de baja de costos o de, digamos, de facilitarle a las empresas la comunidad por otro lado, por una forma más genuina, o este problema del tipo de cambio, bueno, insisto, va a llevar a que haya otro régimen en algún momento y espero respaldado por el Fondo Monetario que permita hacerlo con más tranquilidad. Perfecto, Enrique, muchísimas gracias por este tiempo. Al contrario, Fernando, un abrazo grande. Chao. Un fuerte abrazo para vos. La palabra del economista Enrique Seiwach, exdirector del Banco Central.